Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Soy Pedro Herrera y en este mini vídeo, dentro de la lección dedicada a la recaudación, voy a tener el gusto de explicarles el aplazamiento y fraccionamiento de pago, que tienen una especial relevancia práctica. El aplazamiento permite modificar los plazos de ingreso. Si se retrasa en bloque, hablamos de aplazamiento, y si la dividimos en partes o plazos, el término es el fraccionamiento. El aplazamiento o fraccionamiento ha de solicitarse a la administración y el presupuesto para que se conceda es que el obligado tenga problemas de liquidez, es decir, una situación económico-financiera que le impide efectuar el pago en los plazos establecidos con carácter general, pero solo de manera transitoria, es decir, se espera que esos problemas de liquidez no sean definitivos, sino que desaparezcan. Hay que tener en cuenta que la deuda aplazada o fraccionada genera intereses de demora. Con carácter general, el interés de demora tributario, aunque, como ya les había apuntado antes, si la deuda se garantiza mediante aval solidario de entidad de crédito o certificado de seguro de caución, entonces solo se va a exigir el interés legal del dinero, que es inferior al interés de demora. Esto es lógico porque el conseguir el aval solidario de entidad de crédito o el seguro de caución va a tener un especial coste, pero además va a suponer una garantía sumamente reforzada y segura para la administración. El aplazamiento se concede en un procedimiento iniciado a instancia de parte que puede adoptar dos modalidades. En los aplazamientos de hasta 30.000 euros se sigue un procedimiento automatizado con una dispensa de obtener garantía. En el resto de los casos se sigue el procedimiento ordinario que veremos a continuación. El número de peticiones del procedimiento ordinario es reducida, es un 1% del total, pero abarca el 25% de la deuda tributaria que es objeto de aplazamiento, porque son cuantías importantes. Veamos ahora una cuestión muy importante. ¿Qué deudas son aplazables y cuáles no? En principio, por regla general, todas las deudas son aplazables, salvo las que se señala expresamente que no lo son. ¿Cuáles son las que no resultan aplazables? Las que se pagan mediante efectos timbrados, las relativas a retenciones o ingresos a cuenta. La lógica estaría en que si el empleador ha retenido parte del salario de su trabajador, ya dispone de los fondos para ingresar la retención. De todas maneras, esta explicación no es totalmente consistente, porque puede ser que, como consecuencia de los problemas financieros, en realidad solo dispone de liquidez suficiente para pagar parte del salario y no dispone en realidad del importe para ingresar a la retención. Pero en todo caso, la ley nos dice que no son aplazables las deudas relativas a retenciones o ingresos a cuenta. Tampoco, por una razón semejante, las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos, como el impuesto sobre el valor añadido, puesto que en principio, al repercutirse el impuesto sobre el valor añadido, el sujeto pasivo, el empresario profesional, ya dispone de esa suma de dinero, parece lógico que no se permita el aplazamiento, aunque en este caso sí que se establece una excepción, el que efectivamente no se haya cobrado el importe de la repercusión. En ese caso sí sería posible el aplazamiento. Tampoco se pueden ser objeto de aplazamiento las deudas relativas a pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. En este caso, en realidad, la única justificación está en que la Hacienda Pública tiene interés en recibir sin retraso esos pagos anticipados.
Bien, las deudas que tengan la consideración de créditos contra la masa en el seno de un concurso de acreedores, las deudas resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado y las deudas resultantes de la ejecución de resoluciones firmes, total o parcialmente desestimatorias, dictadas en un recurso, reclamación económico-administrativa o recurso contencioso que han sido previamente suspendidas durante la tramitación. Aquí estamos hablando de que el contribuyente ha recurrido la liquidación, ha obtenido la suspensión y finalmente se ha desestimado su recurso mediante una resolución firme y por tanto ya tiene que pagar. Pues bien, dado que ya se ha retrasado mucho el pago a través de la suspensión, la ley no permite después conceder un aplazamiento o fraccionamiento. Veamos ahora el procedimiento ordinario para obtener el aplazamiento. Se inicia a instancia de parte. En la solicitud debe ofrecerse la correspondiente garantía y una propuesta de calendario de pagos. Bien, la Administración puede aceptar tal cual ese calendario propuesto por el contribuyente o modificarlo. Si se presenta en periodo voluntario, no se va a iniciar el periodo ejecutivo hasta que se resuelva la solicitud. Y esto es muy importante porque de esta manera no se va a devengar el recargo ejecutivo del 5%. ¿Puede presentarse en periodo ejecutivo? Sí, puede presentarse en periodo ejecutivo hasta la notificación al obligado del acuerdo de enajenación de los bienes embargados en el procedimiento de apremio. Es decir, incluso después de haber recibido la providencia de apremio, puedo solicitar el aplazamiento. Pero en ese caso no se va a paralizar el procedimiento de apremio. O si lo solicito ya en periodo ejecutivo y antes de recibir la providencia de apremio, no va a impedir que se inicie la providencia de apremio. Sin embargo, no podrá procederse a enajenar los bienes. Es esencial que se ofrezca la garantía. ¿Cuál es esta garantía? Pues por regla general debe ser un aval solidario de entidad de crédito o una sociedad de garantía recíproca, o bien un certificado de seguro de caución. Es decir, son garantías que aseguran al 100% el cobro por la Administración en cuanto el contribuyente incumpla los plazos que se han concedido en el aplazamiento o fraccionamiento. ¿Qué sucede si es imposible aportar dichas garantías? El interesado ha acudido a distintos bancos y se han negado a prestarle el aval. Bien, pues en ese caso puede ofrecer cualquier otra garantía, por ejemplo, una hipoteca, y en determinados supuestos es posible sustituir la garantía por medidas cautelares. ¿Puede solicitarse la dispensa de garantía? Sí, siempre que el obligado carezca de bienes para garantizar la deuda y de ejecutarse su patrimonio en el procedimiento de apremio, esto pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y nivel de empleo de esa empresa, o bien producir graves quebrantos a la hacienda pública. Quizá puede resultar más difícil pensar en supuestos en que la negativa del aplazamiento suponga un grave quebranto a la hacienda pública. Quizá podemos pensar en una empresa pública, o quizá la ley se esté refiriendo también en los supuestos en que de concederse el aplazamiento sí se cobraría la deuda tributaria y en cambio de ejecutarse inmediatamente los bienes esto supondría un grave perjuicio porque no se podría cubrir por completo. Bien, ¿cómo se tramita esta solicitud de aplazamiento? Cabe la inadmisión a trámite en determinados supuestos. Durante la tramitación el obligado debe cumplir con el calendario de pagos propuestos o
los que haya aprobado provisionalmente la Administración. La Administración va a comprobar el cumplimiento de los requisitos para la concesión del aplazamiento, especialmente el hecho de que existan esas dificultades transitorias de liquidez y también la suficiencia de la garantía en el caso de que ésta sea distinta del aval bancario o certificado de seguro de caución. ¿Cómo termina el procedimiento? Mediante una resolución expresa que aprueba o deniega el calendario propuesto, o bien aprueba el aplazamiento o fraccionamiento, pero en unos términos temporales diferentes. En caso de que se haya concedido, el obligado tiene 2 meses para constituir efectivamente la garantía ofrecida, y en el caso de que se deniegue el aplazamiento tenemos que distinguir según se ha solicitado en periodo voluntario o en periodo ejecutivo. Si se ha solicitado en periodo voluntario, la notificación del acuerdo denegatorio abre el plazo del artículo 62.2 para pagar la deuda. Recordemos que el 62.2 nos decía que si hemos recibido la notificación en la primera quincena, tenemos de plazo hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato y posterior, y si lo hemos recibido en la segunda quincena del mes correspondiente, tendremos hasta el día 5 del segundo mes posterior. Pero si lo hemos solicitado en periodo ejecutivo, en ese caso se va a iniciar el procedimiento de apremio, o si se hubiera iniciado ya, proseguirá. ¿Qué sucede si la Administración no contesta el plazo? En plazos de 6 meses, y una vez transcurrido ese plazo se entiende desestimada la solicitud por silencio negativo. Veamos ahora el procedimiento automatizado. Ya hemos indicado que procede cuando haya dispensas de garantías por razón de la cuantía, actualmente deudas inferiores a 30.000 euros. En este caso, el procedimiento se gestiona mediante una herramienta informática que simplifica la tramitación y se presume la concurrencia de una serie de circunstancias que el obligado no tiene que acreditar: la falta de liquidez, que es el presupuesto habilitante para el aplazamiento, se presume, y también se presume la falta de ingreso de los impuestos repercutidos. Recordemos, esto se refiere a que en el caso de los impuestos repercutidos, como es el caso del IVA, no es posible solicitar el aplazamiento salvo que no se haya cobrado la correspondiente repercusión. Bueno, pues en este caso se presume. Y con esto terminamos esta sesión. En la próxima sesión veremos la compensación a instancia de parte y otras cuestiones relativas al pago espontáneo. Muchas gracias.